vamos a estar hablando de las ondas. Y quizás ustedes han escuchado, han leído o han visto por ahí que las ondas surgen a causa de las oscilaciones y vibraciones de la materia. También podemos definir una onda como la propagación de energía en el espacio. Y ese espacio puede ser en un lugar vacío de la materia o en un lugar que contenga materia, como por ejemplo el agua, la tierra o otro lugar. Para para que ustedes puedan entenderme un poquito más lo que yo les estoy diciendo, tenemos el ejemplo de una guitarra, por ejemplo. Cuando alguien toca una guitarra, que toca las teclas de la guitarra, esas cuerdas producen unas vibraciones. Y por esas vibraciones es que nosotros podemos escuchar una melodía, y a esa melodía se le llama ondas sonoras. ¿Por qué son sonoras? Bueno, porque se pueden escuchar. Eso pasa igual que cuando yo estoy hablando. Cuando yo estoy hablando se producen unas vibraciones que eso permite que mi voz ustedes puedan escuchar. Entonces a esas ondas, tanto de la melodía de la guitarra como de mi voz, le llamamos ondas sonoras. Entre las partes de una onda tenemos la cresta. La cresta es el punto máximo de una onda. Por otro lado tenemos el valle, que es el punto más bajo de una onda. Si ven, la cresta está aquí en el punto más alto y el valle está en el punto más bajo. También tenemos el período. El período es el tiempo que dura la onda en ir desde una cresta hasta la siguiente, como vemos aquí. Este es el período. Esto aquí se define como un período y el período se representa con la letra T y aquí está su fórmula. T, que es período, es igual a 1 entre la frecuencia y siempre el período se va a medir en segundos. Por otro lado, tenemos la longitud de onda, que la longitud de onda es la distancia entre dos crestas consecutivas. Por ejemplo, como vemos aquí, una cresta y otra cresta. Entonces esto se define como longitud. Y la fórmula de la longitud de onda es igual a la velocidad entre la frecuencia y siempre se va a medir en metros. Mírenlo acá, en metros. Entonces también tenemos la amplitud. Y la amplitud es la distancia vertical, mírenlo acá, la distancia vertical entre la cresta y el punto medio. Eso es lo que definimos como la amplitud y la amplitud siempre será representada con la letra A, como comienza su nombre. Por otro lado tenemos la frecuencia, que la frecuencia es el número de veces que la onda se repite en una unidad determinada de tiempo. Y la frecuencia siempre la vamos a medir en hertz. Y su fórmula es frecuencia es igual a 1 entre la T, que la T es el periodo, como yo les dije ahorita, o pueden decir tiempo también, pero yo prefiero que lo llamemos periodo para que no nos perdamos. Según el medio en que se propagan las ondas, vamos a tener dos tipos. Las primeras son las ondas mecánicas, que estas son las ondas que necesitan de un medio para propagarse. Como ejemplo de esto tenemos las ondas sonoras, que necesitan el aire para poder propagarse o otro medio. Y también tenemos otro tipo de onda, que son las ondas electromagnéticas, que son las que no necesitan de ningún medio para poder propagarse. Y ahí tenemos como ejemplo la luz. La luz no necesita de ningún medio para poderse propagar. Aquí en la pizarra tenemos un ejemplo en el cual nos piden ver cuál es la longitud de onda, cuál es la longitud de onda y el tiempo. Entonces, el ejemplo dice: una onda sonora en el aire tiene una frecuencia de 262 Hz y viaja con rapidez de 343 metros por segundo. ¿Cuál es la longitud de onda y cuál es el tiempo? Como ya vemos en la pizarra, las fórmulas están previamente escritas. Aquí está la fórmula de la longitud de onda y ellos me están pidiendo eso. Entonces, ¿qué datos yo tengo en mi operación? Bueno, me están dando la frecuencia, que son 262, y la velocidad. Entonces, yo voy a poner que mi velocidad es 343
metros por segundo entre la frecuencia, que son 262 Hz. Si ustedes calculan en sus casas, eso le va a dar 1.31 metros, porque recuerden que dijimos, voy a poner metro por aquí abajo porque no me da, recuerden que dijimos que la longitud de onda se mide en metros, entonces así es que me va a quedar. Y por otro lado también me piden calcular cuál es el tiempo, que es el periodo, como ya dijimos ahorita. Entonces esta es un poquito más fácil porque simplemente vamos a decir 1 entre la frecuencia. ¿Y cuál es la frecuencia? La frecuencia es 262 Hz. Si calculan en sus casas, eso le va a dar 0.038 segundos. 0.038 segundos. ¿Por qué segundos? Recuerden que ahorita dijimos que el periodo se mide en segundos. Entonces, ya esto está resuelto.